Comenzamos nuestra clase entonces del análisis del libro que se aprueba la próxima semana, es decir, el próximo lunes 12 de abril, ya que por problemas de webclass no se pudo realizar como lo teníamos fijado anteriormente. La semana pasada ustedes recibieron por medio del correo la corrección, ya, la corrección de las evaluaciones. La prueba va a comenzar, sobre todo el día de contenidos, a las 12 del día y va a estar habilitada hasta las 12 de la noche, ¿ya? Tiene una duración de 2 horas, por lo tanto tienen 2 horas para realizar esa prueba. La prueba es de contenido de análisis de texto, tanto literarios como no literarios. Por lo tanto, ustedes tienen que haber repasado ya las características del texto literario y del no literario. Así que después de las 12 está la prueba. Ahora están terminando de trabajar los cursos de los primeros medios, así que en unos minutos más ustedes van a poder ingresar, ¿ya? Así que no se preocupen. No te preocupes, Sara, que sí lo va a poder hacer, ¿ya? En el caso de que a las 12 aún, por ejemplo, alguno de ustedes no pueda entrar, me escribe o le escribe al profesor G, ¿ya? Eso, entonces hoy día vamos a hacer el análisis del libro Cuento de Amor, Locura y Muerte, ya prueba que va a ser el próximo lunes de la otra semana. Hoy día hacemos de contenido después, con el mismo horario de las 12 hasta las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, el libro que les corresponde se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio. Ahí entonces el propósito de esta tarea, en este caso, y que la tarea que vamos a dejar y de este libro, es que ustedes ya formulen una interpretación, ¿cierto?, del texto que han leído, que en este caso consideren su experiencia personal con lo que han leído, vayan más allá de la lectura, analicemos, por ejemplo, el mundo literario que refleja sus personajes, ¿cierto? En qué ambientes posee, ¿ya? Ya. Antes de empezar, acuérdense de silenciar sus micrófonos. Antes de empezar, vamos a ambientarnos y darnos cuenta qué quiere reflejar el autor en este libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escuchar esta pequeña narración, ¿ya? Que nos habla uno de los temas principales del libro. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque como les dije, ya la lectura, ¿cierto?, de este libro, más allá de preguntarles sobre los personajes, sobre algunas acciones, yo lo que quiero preguntarles sobre todo el arte de desarrollo es la reflexión de qué significa haber escrito este libro por parte del autor, ya para irnos a un nivel más de enseñanza media y dejarnos un poquito sobre el nivel básico de análisis de libro. Por lo tanto, de aquí en adelante hasta cuarto medio, en este caso, el desarrollo y las preguntas que se van a hacer de los libros va a ser muy profundizado, por lo tanto, usted tiene que reflexionar y analizar mucho lo que ha leído. Por eso, no nos basta con no leer el libro y solamente leer el resumen, ya que es necesario investigar más allá sobre el movimiento literario, el aspecto y la obra y vida del autor, ya qué influencias, cuál es el estilo literario que se reflejó en esa lectura. Por lo tanto, necesito mucha información para poder contestar las preguntas sobre esta prueba de lectura complementaria. Partimos entonces analizando la idea en general que nos va a reflejar este libro y contestando en simples palabras, y eso ustedes me lo van a contestar a viva voz, ya, por ejemplo, de qué nos habla el libro y qué debemos hacer para interpretar que una obra es el reflejo de la vida de un autor. ¿Qué debemos conocer para saber, cierto, si esa obra refleja la vida del autor?
De las ideas románticas del arte, una de las más persistentes, además del mito de la inspiración, es la creencia de que la obra del artista explica su vida o bien de que la biografía de un autor está reflejada en su trabajo. Me sorprende en buena medida esta idea porque me parece que no se necesita de mucho para empezar a dudar de que sea verdadera y que al poco es fácil convencerse o de que no es así o de que si es así no podemos saberlo. Como esto sigue siendo, a pesar de todo, un pensamiento personal, me pongo a mí, por ejemplo, no como artista, sino simplemente como persona. Soy consciente yo a cada instante de lo que hago, de las consecuencias de mis acciones y sus motivos. Si así fuera, no me habría equivocado tanto en la vida. Pero si yo mismo, que estoy encadenado a mí por cada eterna hora del día, no sé bien lo que hago y lo que digo, ¿qué esperanza tienen los demás de entenderme? Ahora recuerdo uno de los pasajes más importantes del túnel que habla de la incomprensión. Un pintor espera ansioso que alguien note un detalle de su obra, y efectivamente, de entre los incontables asistentes de la exposición, una persona se da cuenta de esa particularidad. Pero ese momento, más que nada, nos habla de lo difícil que es que los demás logren entendernos. Si parejas y amigos constantemente se equivocan al comunicarse, ¿por qué el lector cree que puede desenredar claramente el mensaje detrás de la obra de alguien con quien jamás tuvo un contacto? Entonces, si nos Si es damos cuenta, lo que quiere reflejar este video, y se los voy a adjuntar en Classroom también, es cuestionarnos cómo en algunos libros, ya más allá de lo ficticio que nos pueda demostrar, la intención es reflejar alguna etapa de la vida del autor, ¿ya? Y como vamos a ver en este libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte, es importante saber qué le ocurrió, por ejemplo, a Horacio Quiroga, ya en la vida de él, qué lo llevó a escribir esta compilación de 18 cuentos, ya, y que cada uno va a reflejar un aspecto importante de su vida. Por lo tanto, como dice ahí, el video nos habla de cómo es importante saber la vida del autor porque va a estar muy conectado con aquel texto que ha creado él mismo. Y para poder interpretar eso necesitamos como lectores primero saber la vida del autor. Y eso es lo que vamos a invitar cada libro que vamos a leer. Vamos a estudiar la vida del autor, su estilo literario, qué influencias tuvo en su escritura, ya para poder analizar sus personajes, el ambiente, el argumento del libro, las interpretaciones. Seguimos entonces. Vayan tomando apuntes, porque esto lo voy a preguntar en la prueba. También decir que esta presentación va a quedar en Classroom al terminar ya la clase. Así que necesito que vayan llevando todo esto anotado porque lo que yo estoy exponiendo es lo que ustedes van a tener que redactar en más de alguna pregunta de desarrollo o preguntas de alternativa en la prueba del libro de la próxima semana. Este libro, que se llama Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, está escrito por el autor Horacio Quiroga, como dice ahí, es un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vívida, es decir, lo que se va a demostrar ahí es lo mismo que pudo haber vivido una persona. Acuérdense de silenciar, por favor, sus micrófonos. Vuelvo a reiterar porque me interrumpe mucho. Naturalista, es decir, lo que se va a reflejar es propio, cierto, del ambiente donde nosotros nos desarrollamos principalmente, cierto, nuestra vida, y modernista porque va a demostrar en más de alguna de sus páginas alguna técnica literaria, cierto, correspondiente a partir del siglo XX. Dentro de sus obras principales figuran estos poemas como Los Arrecifes de Coral, 1901, Los Cuentos, Los Perseguidos, y esta compilación que hemos leído, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, creado en 1917, Cuentos de la Selva, otro libro interesante, en 1918, y Anaconda en 1921. Por lo tanto, lo que nos interesa saber es que él, cierto, es un cuentista, dramaturgo,
ya uruguayo, también poeta, desarrolló estas características y estilos para poder, ¿cierto?, analizarlos en esta obra. ¿Cuáles fueron sus influencias? Es decir, él, antes de escribir, ¿cierto?, sus textos, leyó otros autores para poder inspirarse en la creación de los textos que él pudo obtener a lo largo de su vida como escritor. Primero, la primera influencia que tuvo para escribir sus trabajos, sus escritos, ¿cierto?, fue haber tenido una vida bastante dramática, donde le sucedieron varias cosas en el transcurso de vida, como el amor y la muerte. Nosotros si vemos y analizamos, por ejemplo, los canales de YouTube, vemos reportajes, vemos, por ejemplo, visualizaciones de la vida y obra de este autor Horacio Quiroga, vamos a ver que el tema de la muerte está muy marcado en él, porque desde muy pequeño él sufrió la muerte de su padre, que por un accidente, cierto, casual, durante un momento de caza, él se disparó, ¿cierto?, en la frente, ya, por lo tanto, él tuvo esa experiencia. Luego su padrastro también se suicidó, ya, y así vamos también notando que cuando él tuvo la amistad, ¿cierto?, con su mejor amigo, él sin querer le disparó, ya, el arma se disparó solo y que estaba en sus manos, mientras ellos estaban ahí limpiando sus armas. Horacio Quiroga, ¿cierto?, sin querer le disparó a su mejor amigo, que lo llevó, ¿cierto?, a cumplir una condena, y ahí también, dentro de la prisión, él pudo también desarrollar más su estilo literario. Luego, ¿cierto?, se casó, en este caso, con una de sus compañeras antiguas del colegio, donde ella también tuvo, ¿cierto?, este episodio de depresión que la llevó a la muerte, que se quitó la vida, se suicidó. Entonces, como vemos, es un hombre marcado por la muerte, por lo tanto, va a ser muy importante tomar ese punto, ¿cierto?, de esta vida dramática que vivió para analizar su libro, que es Cuento de amor, locura y muerte. Otro de sus influentes es el gran romántico estadounidense Edgar Allan Poe, ya que él fue, en este caso, uno de los autores más importantes de la literatura universal, también cuentista, ¿ya? Por lo tanto, él, cierto, desarrolló bajo esta influencia, a través de sus estudios en Edgar Allan Poe, ¿ya?, y cómo él, cierto, bajo rasgos horrorosos muestra la vida del ser humano. Y otros de uno de sus influentes fue Kipling, ¿cierto?, uno de los escritores importantes, también universales, ya, él también se inspiró esta idea de la selva, ¿cierto?, en la relación del hombre con las bestias y su entorno a veces impenetrable, indomable, que es evidente, es decir, cómo el hombre puede dominar, ¿cierto?, esta bestia, es decir, este desafío de la vida, todas las problemáticas que le acontecen, los convierten y los personifican a través, ¿cierto?, de mundos maravillosos y también personajes. Y ahí saca su libro Cuentos de la Selva. ¿Cómo es su estilo para escribir? ¿Ya? Primero, usa mucho la objetividad, y si nosotros analizamos Cuentos de amor y locura, muerte, también ahí presenta la objetividad, es decir, la mayoría de los cuentos que él escribe es de un estilo sencillo, directo, personal e implacable, donde utiliza frases precisas para poder lograr entender la historia ahí contada, ¿ya? Y por lo tanto utiliza palabras que nos ayudan a comprender, ¿cierto?, el argumento de la historia. También uno de los estilos es a través de la historia provocarnos alguna sensación a nosotros como lector, como el terror, el suspenso, la compasión, la ternura, ¿ya? En este caso a través de los personajes, cómo es el clima en el que ocurre en el desenlace, a veces inesperado, a veces más lógico, ¿cierto? Y también el realismo mágico representa también a través del ambiente, ya esta idea, ¿cierto?, de este mundo
que va a representar en algún momento el lenguaje, ¿cierto?, de su lengua nativa, ¿cierto?, algunas cosas características y folclóricas, ¿cierto?, de su país, que es en este caso el realismo mágico. ¿De qué se trata el libro Cuentos de Amor y Locura y Muerte? Es una recopilación, ya acuérdense que son 18 cuentos, no son tan extensos, cada uno va a representar uno de los temas que nos enuncia el título, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, ¿ya? Entonces, dice ahí, es una compilación de cuentos cortos en donde trata principalmente de la muerte, y ahí hacemos conexión con la vida de Horacio Quiroga, como se los dije anteriormente, ¿ya? Que toca principalmente el concepto de la humanización, ¿cierto?, de la vida, es decir, cómo nosotros podemos explicar la vida a través del tema del amor, la vida, en este caso, de la locura, y algunos pasajes de nuestra vida que es la muerte. ¿Ya? Muchas de las veces también van a ver episodios donde se humanizan, por ejemplo, sentimientos humanos a través de animales, ¿cierto? ¿Ya? Dice ahí también, pero aunque los animales portan raciocinio, fíjense que algunas partes del libro, este acaba con la fuerza bruta del hombre. Otro tema es la deshumanización del hombre, donde cede su voluntad a los instintos más primitivos. Vamos a ver ahora el análisis, ¿cierto?, de la gallina, ¿cierto?, degollada, ¿ya? Donde ahí el instinto del ser humano juega mucho con la voluntad, donde no hay raciocinio, por lo tanto el acto humano se hace, ¿ya? Solamente se hace y no se piensa y no sabemos qué consecuencias puede tener, ¿ya? Se siguen los impulsos, se surgen los problemas, y eso es lo que se trata en todos los cuentos. Personajes, tipos y personajes, ciertos característicos que vemos en esta compilación, cierto, de 18 cuentos. Vamos a ver que muchos de los personajes representan, cierto, en sí el tema de el amor, la locura y la muerte, ¿ya? Vamos a ver ahí, por ejemplo, en el almohadón de plumas, ¿cierto? Que vemos cómo es la muerte de esta mujer, ya cómo es succionada su vida a través de esta almohada, y que hay algo bien terrorífico ahí que le produce. También en la gallina degollada, estos hermanos, ¿cierto?, que padecen, en este caso, un problema, en este caso, neurológico, que se debe a la degeneración que ocurre, ¿cierto?, en el linaje de esa familia. Por ahí, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver cómo el instinto de estos hermanos le causa la muerte, ¿cierto?, a un familiar. Y vamos ahora a analizarlo con un pequeño corto que saqué de internet, y vamos a analizar este cuento de la gallina degollada. También vemos ahí, ¿cierto?, la insolación también, cómo se puede, en este caso, saber el destino de la muerte, cómo la muerte nos rodea, y cómo estos perritos, ¿cierto?, se dan cuenta que a través, ¿cierto?, en este caso del amo de él, ¿cierto?, abunda esta idea de la muerte. Y así nosotros podemos ver que estos distintos personajes que participan en esta historia son arquetipos, es decir, son representantes de la realidad del autor, ¿ya? Y eso es lo que ustedes quiero que vayan a la reflexión, que de los 18 cuentos que ustedes hayan leído, más allá de entender el inicio, el desarrollo y el final de cada cuento, ustedes interpreten qué tema prevalece en ese cuento. ¿Prevalecerá el amor? ¿Prevalecerá, en este caso, la locura? ¿O prevalecerá la muerte? ¿Ya? Es decir, el amor idealizado, esta locura desenfrenada y esta muerte trágica. ¿Cómo son los espacios, cierto? Dígame, Catalina. Dígame. La escucho. Catalina Pozo. Antes de seguir. Si
Sí, a veces puede más, no, claro, como la locura y la muerte. Por ejemplo, si en la prueba yo elijo 3 cuentos, ya ustedes van a tener que identificar y tú me vas a tener que justificar, Catalina, por qué crees tú que se da más de algún tema en ese cuento. ¿Ya? ¿Cómo lo puedes explicar? Con los personajes, con las acciones, puedes también aludir, por ejemplo, a los apuntes que yo dije sobre el estilo literario de Edgar Allan Poe, también la vida sobre él, ya, etcétera. Claro, como ejemplo, la locura lo llevó a la muerte. Y ahí explicas cómo. Lo puedes, acuérdense que el desarrollo de las preguntas, ¿cierto? Siempre tiene que ir más allá de las 5 líneas. ¿Y cómo yo puedo rellenar tanta explicación? Puedo basarme en las acciones, analizando el personaje, analizando, por ejemplo, ahora los espacios literarios, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los espacios donde se desarrollan estas historias? Hay espacios, por ejemplo, físicos, concretos, ¿ya? Y tenemos espacios psicológicos que se van a dar, ¿cierto?, según las emociones del personaje. Como por ejemplo, ¿cuáles son los espacios, en este caso, físicos o externos? Son esos concretos que nosotros podemos nosotros imaginar cuando el mismo escritor nos describe el ambiente donde desarrolla el personaje. Por ejemplo, si está en el campo, si está en una casa, si está en un interior, ¿cierto? En este caso, en el interior, ¿cierto?, de una habitación, ¿ya? Los espacios externos, principalmente, que están fuera de un círculo tan cierto cerrado, simboliza la naturaleza, que es uno de los estilos de Horacio Quiroga, ¿ya? Y eso demuestra el salvajismo, el realismo mágico, ¿cierto? La personificación de los animales, ¿ya? Y cuando él está narrándonos, pero en un espacio interno, como el almohadón de plumas, donde vamos a ver que se desarrolla mucho dentro de una habitación, también nos habla, ¿cierto?, del tema de la locura y de la muerte, cómo dentro de un espacio determinado nosotros podemos simbolizar la introspección de los miedos y los padeceres existenciales humanos. Mientras el espacio sea muy reducido, como una habitación, una cocina, un baño, va a ser mucho más la reflexión, donde es como demostrar lo más profundo del ser humano, y si el espacio es exterior, nosotros podemos, ¿cierto?, reflejar una idea un poquito más desarrollada, un poquito más, en este caso, extensa, como la naturaleza que quiso reflejar, ¿cierto? Y este realismo mágico. Entonces, nuestra actividad en clases es, van a activar su audio, si tienen audífonos ahí para escuchar mejor la narración. Este cuento lo voy a dejar adjuntado también en Classroom para que recuerden y puedan estudiarlo mejor. Que entonces vamos a analizar en conjunto con todo lo que hemos visto, los personajes, las emociones, los temas presentes, las interpretaciones de uno de los 18 cuentos analizados en este libro, que es La gallina degollada de Horacio Quiroga. ¿Ya? Ya, vamos a analizar. Quiero que estén ahí calladitos, concentrados, para que ustedes vayan después ya sabiendo cómo van a ser las preguntas de desarrollo. Entonces, vamos a observar este cuento, La gallina degollada, y después de lo que lo veamos, vamos a responder en conjunto, entre todos, cuáles son los personajes que aparecen, cuál es el conflicto de esta historia, cuál es el tema que nos refleja amor, locura o muerte, o dos temas y por qué, ya como me decía Catalina por ahí, cómo es el estilo ya del autor. Quizá nos muestra, por ejemplo, la locura a través de los personajes, o por ejemplo, el terror o la muerte, ¿ya? ¿Y qué reflexión nos lleva este texto? Acuérdense que siempre un cuento que nosotros leamos siempre va a tener una reflexión, ¿ya? En este sentido, sobre la vida de los seres humanos, ya a lo mejor nos muestra una enseñanza, y eso lo vamos a ver a continuación.
las tardes, sentados en un largo banco, tomando el sol, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini. Se babeaban, casi inanimados, estaban con la lengua afuera. En el único momento en que se animaban era o a la hora de la comida o si no a la caída del sol, porque enfrente de ellos, al bajar el sol en el poniente, se volvía todo rojo. Y a ellos les impresionaba mucho el color rojo. Creían que el sol rojo era comida. Rojo, comida. Ellos 4 eran 4 monstruos. Habían nacido normales. Cuando nació el primero, era un chico precioso, muy vivaracho. Como a los 20 meses, sufrió un ataque, encefalitis, no sabemos de qué. El hombre, Mazzini, consultó al médico. Dígame, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Es una cuestión de herencia. ¿Es una cuestión de herencia esto? Mire, no lo sé. De usted ya le dije, vaya a saber, algo genético. Su papá murió en una crispación nerviosa, un ataque. En cuanto a su mujer, yo he visto que tiene un ruido muy extraño en uno de los pulmones, tisis, tuberculosis, no lo sé bien. Pasado un corto tiempo intentaron tener otro, efectivamente les nació un hijo más, también sano. Luego, como a los 18 meses, un ataque muy parecido al del primero, también quedó idiota, vaya a saber, algo genético. Luego vinieron gemelos, sanos al principio, idiotas después. Ya no aguantaban más, ya eran 4 los monstruos. Pobrecitos que el matrimonio Mazzini tenía en su casa. Se babeaban, casi inanimados. Lo que al principio era un gran amor entre los dos, poco a poco se fue transformando en irritación, se transformó en horror. Este matrimonio no tenía solución. Sí había una leve luz de esperanza. Y era que a pesar de todo, apareciera por fin un hijo sano. Y esto ocurrió cuando llegó una nena muy sana. De ninguna manera se volvió idiota, era un espectáculo, era una chiquita divina, preciosa, una preciosura de nena, muy sana. Los 2 primeros años el matrimonio Mazzini se la pasó temiendo encefalitis, a la nena le pasase lo mismo, la llamaron Bertita. Cuando la nena cumplió 4 años, bueno, le hicieron una fiestita, no tuvieron corazón para negarle golosinas, y la nena se atiborró. Entonces tuvo unas liñitas de fiebre a la noche, qué sé yo. Eso solo bastó para que los 2 padres se enloquecieran. Ahora viene otra vez el ataque. Ahora otra vez quedó idiota. Igual que los anteriores. Se babeaban, pasaron las horas, casi inanimados. A la nena se le pasó la fiebre y durmió como una bendita. No es nada, nuestra hijita está bien. Enseguida se puso contenta la mujer. Dijo, vamos a tener un día, una salida. Vamos a decirle a la sirvienta que mate una gallina. Creían que el sol rojo era comida. Así nos prepara una buena comida para esta noche. Entonces la sirvienta tomó un gallinacio que había por ahí, que tenía en el corralito, se la llevó a la cocina, la agarró del cogote y la empezó a degollar. ¿Cuál sería la sorpresa de la sirvienta? Se volvía todo rojo cuando vio que atrás de ella estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio, pegados el uno al otro. Se babeaban, rojo, casi inanimados. Señora, los chicos están acá mirando en la cocina. Échelos inmediatamente a escobazo. Bueno, los sacaron a los 4 monstruos a patadas y escobazos y los obligaron a sentar
en el banco. Era una presión. Era una... Profe, no se escucha. ¡Yo he pegado todo! ¡Profe! No, creo que la profe también se bugueó. Está paralizada. Quietita, nena, se le ocurrió mejor Profe. idea tras del sol que treparse al tapial Ya. y ¡Me ha mirar. pegado! No. Espérenme. Tranquilo. Ya. Ustedes me dicen si se escucha de nuevo, ¿ya? Que treparse al tapial y mirar incorporarse un juego de niña. Sintió que la tomaban de una piernita. Suélteme. Mamá, papá, me agarrar. Mamá. Y la sacaron a viva fuerza del tapial. Se volvía todo rojo. Y mientras uno la tomaba del cuello para acallarla como si se tratara de un cogote lleno de plumas, los otros la tironeaban de una pierna y la llevaban a la cocina. El matrimonio, que estaba a no demasiados metros de ahí, escuchó los gritos de auxilio de la nena. Bertita, ¿dónde está? Hijita, ¿dónde está? Entra a la cocina, atrás estaba el sol, ve todo un reguero de sangre, se volvía todo rojo, se asoma detrás de una mesa y está a punto de vomitar. Llega la mujer. No entres. Los 4 idiotas se habían comido a su hermana. La gallina degollada. Horacio Quiroga. Ya. Hoy ustedes que son conversadores, ya, en el chat. Entonces, se dan cuenta que si uno, por ejemplo, hay también en la parte del canal de YouTube, audiolibros. Yo les sugiero mucho que escuchen mientras estén haciendo sus lecturas, vayan a la parte del canal de YouTube y busquen el audiolibro del libro que están leyendo, y es muy interesante escucharlo a través de otra voz, porque uno le da la tonalidad, en este caso, y es muy interesante, ¿ya? Entonces, vamos a analizar en conjuntos. Primero, ¿qué personajes se encuentran en esta historia? ¿Ya? Para todos, que me respondan ahí en el chat. ¿Cuál en este caso son los personajes que aparecen ahí en esta historia? La Bertita. ¿Ya? Los 4 idiotas. Los 4 idiotas, que son los hermanos, ¿cierto? La ¿Qué pareja. más? El matrimonio. El El matrimonio, doctor. el doctor. El sol. ¿Y qué más falta? El sol. La criada. sirvienta. La criada. La criada. El sol, más que un personaje, va a ser en este caso el ambiente donde en este caso se desarrolla la historia, y ese ambiente, que son estas tardes calurosas donde el sol se puede contemplar de mejor manera, va a determinar, ¿cierto?, el pensamiento de estos personajes, que son estos hermanos, que algo les sucedió, ¿cierto?, en el desarrollo vital de su vida y físicamente, que se alteró, por lo tanto ellos tuvieron otro tipo genético, ¿cierto?, de desarrollo. Por lo tanto, eso lo va a hacer que que actúen de esa forma, y al final, ¿cierto?, les permita el desenlace de esta historia, ¿ya? Entonces ahí están los personajes que ustedes me acaban de nombrar. La Bertita, los padres, estos hermanos, ¿cierto? La criada, ¿cierto? Y el doctor. ¿Cuál es el conflicto? Tratemos de, en este caso, explicarlo en una oración. ¿Cuál es el conflicto de esta historia? La enfermedad de los 4 idiotas. ¿Ah? La enfermedad de los enfermedad. 4 idiotas. Ya, no escucho por ahí.
Por ahí escuché a un alumno, dígamelo. Repita lo que me acaba de decir. La enfermedad de los 4 idiotas. La enfermedad. ¿Cuál es el conflicto central? Quizás esa es una de las consecuencias del conflicto. Ya. ¿El conflicto de los papás? Ya. Mataron a la hija sana. Ya. Por ahí va. Vamos construyendo el conflicto. Falta mucho ahí. Los Vamos a conflictos enunciar que trae la primero. enfermedad de los hermanos. ¿Perdón? Los conflictos que trae la enfermedad de los hermanos. Ya, pero ahí me estás generalizando lo que te acabo de preguntar. Es un conflicto. Primero, el conflicto es el final, ¿cierto?, de esta historia. ¿Y qué pasó al final? Se muere la Mataron niña. a la hermana. Ya. ¿Cuántos hermanos eran? 5. 4. 5 o 4. 5. 5. 4 Eran hermanos y una hermana. Eran 4. Ya. Los Entonces, 4 voy a idiotas y la empezar. hermana sana. Ya, ¿Eh? entonces, Ah, 4 hermanos, ya, en su locura dan muerte a su hermana, ¿ya? Y ahí nosotros, ese es el conflicto. 4 hermanos, bajo el tema de la locura, ¿cierto?, dan muerte a su hermana. Y ahí podemos analizar por qué le dieron muerte. Y ahí vamos reflexionando la línea del conflicto que les dije yo. ¿Por qué estos hermanos le habrán dado muerte en la parte de locura, ¿cierto?, a su hermana? ¿Cuáles eran las características de su hermana? Entonces ahí tenemos el conflicto. ¿Cuál es el tema? Si nosotros nos vamos al concepto, ¿cierto?, del libro, Cuentos de Amor, Locura y Muerte. ¿Cuáles son los temas que prevalecen en este cuento? ¿Cuáles son los temas que prevalecen en este cuento? Locura. Locura y la... Muerte. Ya, la locura, vamos a decir que viene por este desarrollo genético que tuvieron, ¿cierto? Y que fue también inexplicable para el mismo doctor cuando los padres lo preguntan, ¿cierto? Ya, y la muerte tiene que ver con, ¿cierto?, esta ida de la locura y que determina que los hermanos, ¿cierto?, por esta degradación de la realidad, ¿cierto?, de lo que ellos tenían, ¿cierto?, y del comportamiento que la mamá tampoco nunca lo tomó en cuenta, porque ella solamente quería tener hijos sanos y su mayor, ¿cierto?, atención fue para, en este caso, fue para la hija sana. Por lo tanto, se dejó de estar y solamente los tenía en un rincón de la casa que solamente ellos estaban todo el día observando este sol. Ya. El estilo aquí nos va a demostrar un cuento corto, bien argumentado, ¿cierto?, bien sencillo, pero que nos deja una reflexión muy profunda de la vida, que es, ¿cierto?, cómo el ser humano, a través de su psicología, y que muchas veces nosotros podemos ver actos noticiosos, ¿cierto?, de personas que su pensamiento está tan degenerado en esta parte psicológica, donde hay personas que padecen alguna enfermedad, ¿cierto?, atentan en contra de su misma realidad y frente a su misma humanización y cometen estos actos trágicos, como por ejemplo personas que son capaces de matar, por ejemplo, a su propia pareja, a sus propios hijos, a su propio entorno, personas que puedan, por ejemplo, tomar acciones osadas como el suicidio. Entonces, ahí uno de estos textos y también varios cuentos que nos da esta compilación de 18 cuentos nos muestran esta realidad, ¿cierto?, de cómo la locura humana, ¿cierto?, a través de instintos pueden cometer estos finales trágicos, como vimos ejemplificado en este cuento de la gallina degollada. ¿Ya? Entonces, con estos apuntes, yo se los voy a dejar en Classroom y ustedes van a responder estas 3 preguntas. ¿Ya? Estas 3 preguntas yo las voy a subir como actividad hoy día y me la van a entregar hasta el miércoles. Y si ustedes me las responden bien, van a tener 5 décimas para la prueba. ¿Ya? Estas preguntas son: ¿por qué la obra de Cuentos de Amor, Locura y Muerte representa la vida del autor? Lo dijimos en clase.
¿Qué temática prevalece en el cuento El almohadón de plumas? Y ahí ustedes pueden buscar, está ahí la película, yo se los voy a adjuntar en Classroom para que la vean, ¿ya? ¿Qué entonces tema creen ustedes que prevalece ahí? ¿Y por qué se dice que los relatos del autor, que es Horacio Quiroga, fueron influenciados por Edgar Allan Poe? ¿Ya? Si usted me contesta muy bien estas 3 preguntas, y ahora voy a subir la actividad a Classroom, voy a otorgarle 5 décimas, y entonces para la próxima semana, cuando esté el resultado de su prueba, yo se lo sumo y van a tener una mejor nota. Si usted obtiene un 7 y no utiliza estas décimas, se las dejo para la próxima prueba que viene, ¿ya? Y el próximo libro que es para mayo, El guardián entre el centeno, ¿ya? Eso, chiquillos. Así que ya estamos en la hora. Cualquier duda me escriben a mi WhatsApp. La prueba de contenido, que es hoy día, empieza a las 12 del día. Dudas, consultas, no puedo abrir la prueba, profe, no entiendo esta pregunta, me escriben a mi correo. La prueba de la unidad de contenidos es hoy día, empieza a las 12 y termina hasta las 12 de la noche para poder, tiene toda la tarde para poder hacerla. Si no puede a las 3, a las 5, a las 6 y hasta las 12 de la noche se cierra, ¿ya? Tiene 2 horas para poder realizarla, es decir, mientras cuando usted ya abre la prueba en WebClass, tiene 2 horas habilitadas para poder hacerla. Martín, no te preocupes, lo va a poder hacer, ¿ya? Si usted en el momento de las 12 todavía no puede ingresar, o a las 11:30, escribe a cada uno, a su profesor jefe, y yo voy a hablar directo, ¿cierto?, con el profesor Andrés para ver qué ocurrió, porque eso debería ya estar listo hoy día, ¿ya? Eso. Duda o consulta me escriben a mi WhatsApp o a mi correo, pero cuando estén en la prueba prefiero que me escriban al WhatsApp, que es más rápido, ¿ya? Ok. Eso. profe. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.